de nuestro programa de La Lista, que arranca en este momento. ¿Qué es lo que estamos analizando esta semana? El Ecuador está atravesando una durísima realidad, y es que está reduciendo, pero paulatinamente, semana a semana, se reduce la producción de petróleo. La venta, exportación petrolera es uno de nuestros principales factores o generadores fuertes de ingresos al presupuesto general del Estado. Sobre una producción calculada y unos ingresos, se hizo el presupuesto general del Estado, que debería estar ejecutándose en este año. Pero si cada día se produce menos, entonces ese presupuesto general del Estado, por supuesto, sufre un impacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos han dicho nuestros expertos o los expertos consultados por La Lista de Visionarias? Que el problema de Petroecuador es que no tiene dinero para invertir. Y la producción del día a día, mantener la producción, implica y necesita millonarios recursos. Ahora, si nos planteamos incrementar la producción petrolera, eso implica más recursos de los que en el día a día se deberían estar invirtiendo, y que evidentemente no se lo está haciendo. Entonces tenemos dos problemas: no se está invirtiendo lo que se había programado, por lo cual la producción petrolera está bajando, y estamos cada día más lejos de obtener la inversión extranjera que necesitamos, no solo para volver a la producción que teníamos, sino para incrementar esa producción a 700,000 barriles, que es la expectativa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? Se lo pregunto a Diego Díaz, quien es un experto petrolero. Diego, buenos días, bienvenido. Janet, muy buenos días. La pregunta está planteada. ¿Por qué hemos dejado de producir? ¿Por qué se ha dejado de invertir en el sector petrolero? Esto es fruto de la situación económica que tiene el país, la necesidad de tomar unos recursos para meterlos en otra área, como la eléctrica en este momento, ¿o qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo lee usted? Muchas gracias, Janet. Sí, definitivamente lo que mencionó relacionado con la falta de inversión es la causa raíz. Una industria como la del petróleo, que es intensiva en capital, requiere ingentes recursos para poder desarrollarse. Desde hace muchos años no se hace una campaña seria e importante de exploración, por ejemplo. La ausencia de rondas consecutivas por parte del Estado para atraer a inversionistas que quieran arriesgar, que quieran poner capital y que quieran explorar, y a través de la exploración, de la optimización también de la producción de los campos que ya tienen producción, lograr un incremento petrolero. Eso no está pasando. Y de la mano con eso es debido a una falta de una política hidrocarburífera integral, que vea toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera, ya que la única política hidrocarburífera que podemos identificar en el país es una privatización de los recursos, una estatización de los recursos petroleros. Desde el año 2006, la composición entre producción privada, que era del 60%, allá por el año 2007 fue 50-50 y hoy es 20%. Así es que esa ausencia de participación del sector privado definitivamente tiene una incidencia importante en la inversión y por ende en la producción. Efectivamente, el Estado no tiene recursos, estamos enfrentando una multicrisis simultánea de seguridad, económica, social y ahora energética, y todo ello para enfrentarlo se necesitan recursos, y efectivamente se prioriza lo urgente, lo social, que está bien, pero lo que nos da de comer es el petróleo. Ahora, lo que se ha dicho también, y parte del dilema, las discusiones, las posiciones frente a la inversión que hay que hacer en la producción petrolera, es que, bueno, en mis palabras le voy a decir, mucha gente dice, ¿para qué le seguimos metiendo plata a eso que ya se está acabando? Los recursos
que tenemos las reservas. Y segundo, debemos más bien hacer esfuerzos para poder hacer una transición energética, es decir, ir hacia otras fuentes de energía más sanas, más limpias, más baratas, con menos impacto en el ambiente y que nos pueden dar igual o más dinero. ¿Qué dice usted? Hay muchos datos que sustentan lo contrario. Desde los datos de producción de los países más importantes en términos de exportación de petróleo, que son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, ellos exportan 48% o producen el 48% del petróleo mundial. 3 países con ideologías completamente distintas, ¿no es cierto? Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. Así es que aquí le queremos ideologizar al tema, cuando en realidad para lograr esa transición energética se requieren recursos, y los recursos los tienen que obtener los países de lo que la naturaleza nos bendijo, y en nuestro caso nos ha bendecido con ingentes cantidades de petróleo que todavía están en el subsuelo, que necesitan ser explorados, que necesitan ser ampliadas la frontera petrolera para incrementar la producción. Hoy día, como le comentaba, no han habido campañas recientes importantes de exploración, y por ende las reservas sí se van agotando, pero no es porque no haya petróleo, es porque no hay esfuerzos de inversión para descubrir más petróleo. Así es que si es que eso se da, no tengamos ningún temor que el petróleo en el Ecuador obviamente existe para muchos años, sujeto a esa atracción de inversión extranjera que venga a arriesgar en una cuenca madura como es la cuenca del Ecuador. Ya no es la cuenca del petróleo fácil, es una cuenca complicada, con otro tipo de estratigrafías que hay que identificarlas con tecnología de última generación, pero el petróleo está allí. Así es que más bien, mientras más recursos podamos obtener del petróleo, hoy que tiene un valor importante todavía en el mercado, es la fuente primaria para invertir en tecnologías de transición. ¿Qué podemos responder frente a los análisis que dicen que para qué vamos a seguir invirtiendo justamente ingentes recursos en sacar un petróleo que es más complicado, más duro, como usted lo ha dicho, cuando podemos invertir en otro tipo de energías? No sé si algún país lo ha hecho o tiene algún sentido. Hay una posición fuerte en torno a eso, ¿no? Dejen de invertir en petróleo, invirtamos en otro tipo de energías más limpias, le dicen. Sí, es que hay que hacerse la pregunta original, y es ¿para qué sirve el petróleo? Y el petróleo sirve para generar energía principalmente. La matriz energética del Ecuador, por ejemplo, solamente el 18% de la matriz energética tiene que ver, por ejemplo, con electricidad. Y dentro de la electricidad, de la matriz eléctrica, alrededor del 70 y pico % es hidroeléctrica. Pero ya vemos que tenemos que invertir en ambos tipos de energía para no depender exclusivamente de la naturaleza. Además que todas esas tecnologías también tienen sus complicaciones. Creo que se han sobrevendido los beneficios por ejemplo, de los autos eléctricos. Las baterías de los autos eléctricos no generan energía, son acumuladores de energía que vienen de otras fuentes energéticas. Y en el mundo el petróleo, el carbón y el gas continúan siendo las principales fuentes de energía que mueve al mundo, a toda la economía mundial. Así es que pretender que el Ecuador, que es una lágrima en el mundo petrolero, tenga una posición de querer salvar al mundo porque ya no produce petróleo y porque migró a una matriz más limpia, creo que es una quimera. En ese sentido, ¿cuál debería ser el proceso en este momento? Digamos, estamos en este momento de crisis, ¿no? No hay inversión, no se está invirtiendo, es una realidad, no se está invirtiendo en la producción actual. Tanto así que en vez de mantener, por lo menos, lo que estamos es bajando todas las semanas. Hay un reporte de un decrecimiento en la producción petrolera, en el número de barriles.
con todas las necesidades económicas que tenemos. Es decir, mientras menos invertimos ahí, nos hacemos un harakiri ahí, porque producimos menos y eso significan menos recursos producto de la exportación petrolera. Es decir, estamos en una caída libre que no sé si tiene a una forma de detenerse. La forma de detenerse nuevamente es la inversión, y la inversión no puede venir del sector público porque tienen demasiados destinos ya los recursos del presupuesto general del Estado, entre ellos subsidios, $3,000 en combustibles, $65,000 hemos subsidiado en los últimos 10 años. Son cifras enormes, pero si el Estado quiere seguir con esa política, entonces tiene que buscar fuentes de ingreso, y la fuente de ingreso más inmediata que tenemos el talento, que tenemos la mejor tecnología para minimizar los daños ambientales, la huella social, la experiencia, es el sector petrolero. La minería viene con fuerza, que bueno, pero viene al paso que esa industria demanda, que son quinquenios, 10 años, etcétera, para ver esa industria florecer. Por ahora tenemos el petróleo y se requiere inversión privada. Que los negocios que hoy están operando en el Ecuador, las empresas petroleras, comprometan más inversión a través de renegociación de contratos, que se están dando muchos de ellos. Ojalá terminen pronto, ojalá se suscriban todos aquellos contratos que están en la cola, Janet, porque además no se invierte no porque no haya interés, porque no haya inversionistas, sino porque no hay la agilidad que se requiere por parte del Estado para concretar esas inversiones. Y por otro lado, pues obviamente ir transicionando para reducir ese porcentaje de 80% producido de Petroecuador versus el 20% de privados, porque no vamos a poder incrementar la producción de manera importante como si lo pudiéramos hacer si es que tuviéramos una política hidrocarburífera que dé un golpe de timón de 180 grados y nos lleve al mundo moderno de la industria petrolera, con alta tecnología, respeto al medio ambiente, una real sociedad con las comunidades para mejorar sus condiciones e incrementar la producción de manera importante y rápida. Ahora, esto que dice usted, que no hay agilidad en los procesos, es algo, no sé, producto de esto que llamamos falta de política de Estado, o realmente hay ahí algo más intencional, digamos, se está haciendo esto a propósito para reducir la producción petrolera, alejar la inversión extranjera, de alguna manera abonar al caos que estamos viviendo, ¿no? Yo no creo que haya una intención soterrada, oculta, que pretenda perennizar esta situación. Sí, todavía hay aquellos funcionarios de Estado que creen que el modelo actual es el que debe perennizarse. Pues ya está demostrado que eso no tiene ningún futuro. Pero lo que sí también es verdad es que existe el famoso pánico burocrático, ese miedo del funcionario a firmar cosas, cuando no tiene una política de Estado, como bien mencionó Janet, que ampare y que dé directrices claras del norte de esta industria. Si es que hay esa directriz clara desde el gobierno central, desde el Ministerio de Energías, los funcionarios creo que se sentirán también más seguros en un entorno congruente de filosofía, de atracción justa a la inversión extranjera, pues firmar los contratos. Y para ello también existen contratos de participación, que son contratos que considero yo que uno de los mayores beneficios es justamente esa, la tranquilidad del funcionario, porque mientras más sube el precio, automáticamente la participación del Estado es mayor. Y cuanto más sube la producción, también la participación del Estado es mayor. Entonces, no hay esa posibilidad de que mañana se le acuse a un funcionario, con razón o sin razón, y normalmente sin razón, de haber favorecido a una empresa privada. Máxime cuando el beneficio, es decir, lo que queda luego de haber invertido, pagado empleados, transporte, combustibles, mantenimiento, vías, etcétera, lo que queda para repartir como beneficio de este negocio siempre va a ser
alrededor de 70 o más para el Estado ecuatoriano. Incluso constitucionalmente no puede ser menos de 50. Así es que si en algún momento, producto de la combinación de variables contractuales, precio, volúmenes, etcétera, llegara a demostrarse a través de las auditorías que son permanentes al sector de los más controlados, como es el sector hidrocarburífero en el país, se determina que hay un beneficio mayor para la empresa, temporalmente eso se ajusta los porcentajes de participación para que eso no suceda. Así es que el contrato de participación creo que es una vía expedita que genera confianza, que es interesante para los inversionistas porque además puede servir de respaldo a la producción asociada a ese contrato y donde los funcionarios se sienten tranquilos porque tienen estos mecanismos de ajuste. ¿Cuál es la modalidad de la otra modalidad de contratación que más se promueve, digamos, en este momento, pensando en qué es más seguro para el Estado? No sé si nos puede recordar para poder hacer una comparación. Correcto, sí. Hoy en día tenemos la mayoría de contratos en producción con privadas, digamos, firmado con empresas privadas, es el contrato de servicios. Contrato de servicios que, como su nombre lo indica, la empresa provee un servicio y a cambio de ese servicio, que es total, exploración, explotación y producción, pero a cambio de todo ese servicio y riesgo recibe una tarifa por barril. Entonces, ahí es cuando se generan, digamos, inequidades por la rigidez de ese contrato. Cuando uno firma un contrato establece supuestos, por ejemplo, de reservas, y ese supuesto, ese monto de reservas es el que establece la tarifa. Si mañana usted ya produjo esas reservas o las está superando, en teoría debería volver a sentarse a renegociar la tarifa, pero usted para sacar más reservas tiene que invertir más y automáticamente se ajusta, pero en términos contractuales efectivamente hay esa tendencia a decir, bueno, siéntenle a negociar a la empresa privada porque está sacando más reservas y por ende hay que ajustar la tarifa. Esa situación de tener que estar acudiendo al Estado para ese recelo mutuo detrás del cumplimiento o sobrecumplimiento de los supuestos es lo que le hace al contrato de servicios bastante más frágil que el contrato de participación. ¿Qué tipo de contratos están utilizando, por ejemplo, en este momento México, Guyana? No sé si podemos hablar de Brasil o en Centroamérica, Nicaragua. Me parece que también están yendo hacia la atracción privada para poder justamente generar o multiplicar los ingresos a través de sus recursos naturales, energéticos. ¿Qué tipo de contrato están usando? Porque de allí podemos partir como para combatir estas posiciones ideológicas, estatistas, que son las que quizás en el fondo detienen este tipo de decisiones. Sí, efectivamente, no hay que inventar la rueda, hay que regresar a ver al vecino, al mundo petrolero, y ahí están los contratos, y los que más se usan son los de concesión y los de participación. Participación se usa en América, no en Estados Unidos, pero sí en América, en los países árabes, en los países asiáticos, porque tenemos que entender que el mundo en general ha venido explotando petróleo por muchos años y las distintas cuencas se van volviendo viejas, ¿no es cierto?, maduras, y por ende se vuelve más caro extraer el petróleo, se necesita más tecnología y por ende un contrato como el de participación atrae en cualquier latitud. Yo trabajé en Egipto y en Egipto teníamos el contrato de participación y era un contrato que funciona muy bien. Ahora, hay ciertas derivadas del contrato, ¿no es cierto?, que luego se hace un joint venture con el Estado o no. Bueno, esas ya son particularidades. De hecho, nosotros tuvimos en el pasado un contrato de participación que fue muy criticado, tal vez por las características específicas de ese contrato de participación, pero el que hoy está establecido en el reglamento de hidrocarburos
Es un contrato que creo que salvaguarda de manera muy importante los intereses del Estado y a su vez atrae a los inversionistas, que son los que finalmente asumen el riesgo, asumen todas las inversiones, todos los costos, todos los gastos. Si no encontró petróleo, qué pena. Si encontró petróleo, creó riqueza de algo que no existía, hoy existe, y el 70%, alrededor de ese porcentaje, se debe al Estado, incluyendo el IVA, de 100% del IVA, por ejemplo, en el contrato de participación, cosa que no pasa en el contrato de servicios. Así es que, efectivamente, Janet, creo que tenemos que tener la tranquilidad como ciudadanos, y yo en este caso hablo como alguien que ha pasado por el sector petrolero, pero que lo que más me interesa, lo que más me duele, es ver cómo nos morimos de sed junto a la fuente. Perfecto, me voy a quedar con esa frase potente justamente. Diego, muchísimas gracias y pues gracias por este contacto. Que tenga un excelente día. Vamos a seguir analizando e investigando este tema. Un gusto, Janet, como siempre. Saludos a su audiencia. Gracias. Yeah.